Vamos a empezar el ciclo de actividades de la temporada con esta conferencia dedicada a Sandro Botticelli, a un cuadro de Sandro Botticelli, en el marco del curso que también comienza mañana, que es un curso de larga duración, que empieza mañana y acaba en junio, y que de hecho pues dura bastante, porque es un curso en donde desarrolla en mucha profundidad todo lo que fue el prodigio de la Florencia de los Medici. Ese espacio-tiempo misterioso en un rincón de Italia donde de repente a todos los genios de la literatura, de la pintura, de la escultura y de los otros ámbitos del saber les dio por nacer juntos, ser amigos, ¿no? Y crear lo que Pedro Santillán llamó la revolución más pacífica de la historia. Así que bueno, algunos de los que estáis en el curso ya os veo, nos vemos mañana a las 6:30. Aún hay algunas plazas presenciales, los que estéis interesados, y también se emite online por si alguien pues, no puede asistir por lo que sea, tiene esa oportunidad. Y vamos a hablar hoy de un solo cuadro, de las muchas obras de arte que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, que es el cuadro de la calumnia de Apeles. Yo me gustaría saber, antes de que yo anunciase este cuadro, quién lo conocía. Manos arriba los que sí lo conocían. 4 personas, ¿no? Entonces veis que lo que siempre digo, ¿no? El merchandising, ¿no? Todo el mundo va allí a fotografiar la Gioconda, que la Gioconda es maravillosa, o las Venus de Botticelli también, ¿no? Pero hay un sinfín de obras maravillosas que están ahí un poco en la sombra, simplemente porque no han sido alcanzadas por los paparazzis. Entonces yo soy una gran paparazzi que quiere difundirlas. Es una obra maravillosa, que bien la veis ahí, lo veis mejor que yo. Como yo me voy a girar, os voy a dar la espalda. Parece que estamos allí, bueno, de hecho la obra es bastante pequeña, nunca la veréis en estas medidas. Realmente es una obra de 91 por 62 centímetros, más o menos pues lo que son los postes actuales que ponemos a lo mejor en estos marcos prefabricados, ¿no? Que son 50 por 70 o 80 por 70. 91 por 60, bastante pequeñito. De hecho, como está al lado del nacimiento de Venus, todavía parece más pequeñito por contraste. Pero en realidad está lleno de, salpicado de muchísimos enigmas y misterios, y también bastantes reflexiones éticas y filosóficas. Es un cuadro estupendo para mostrar un poco todo el potencial de lo que representaba el humanismo en su conexión con el arte. El autor, como bien sabéis, es Sandro Botticelli, Alessandro Di Vanni de Vanni Filippeppi, Botticelli para los amigos. En realidad Botticelli era el apodo de su hermano, ¿no? Que no se han puesto de acuerdo los historiadores si era porque el hermano estaba gordito y era un Botticello, o porque bebía mucho, y también lo mismo por el barrilete donde estaba el vino. Entonces, bueno, la cuestión es que a la familia se le llamaba así, y el que ha trascendido es nuestro Sandro. Él nació en 1445 en Florencia y murió también en Florencia en 1510. De hecho, es uno de los grandes artistas del Quattrocento que tuvo poco afán a los viajes, más bien salió un par de veces de Florencia. Cuando digo Florencia digo la Toscana, Florencia y los pueblos de alrededor, a Roma a pintar en la Capilla Sixtina, que también pasa lo mismo, todo el mundo mira el techo y no mira las paredes, y las paredes son maravillosas, ¿no? Con obras con Botticelli, con Ghirlandaio, con Perugino. Y aparte de esta anécdota, pues prácticamente se movió siempre en la ciudad de Florencia, que le vio nacer y que le vio morir, y que además tuvo la suerte de nacer en el escenario perfecto para poder desarrollar su arte, y ese escenario pues es precisamente la Florencia de los Medici, de los primeros Medici. La clase de mañana con la que voy a empezar el curso, voy a empezar dejando bien claro cada Medici quién es, ¿no? Porque los Medici se dice así como si fuesen una misma cosa, y los Medici son varias generaciones con muchísimos matices entre ellos. Y de hecho yo siempre digo que los originales, los que generaron este proyecto que llamamos el Renacimiento, son estos que tengo aquí a la espalda. La familia, o la rama, mejor dicho, de Cosme el Viejo, que nace en 1389 y muere en 1464, por tanto ya había nacido
Botticelli cuando Cosme el Viejo estaba, digamos, un poco al frente de la familia, de la Banca Medici y del gran proyecto cultural que había en Florencia, del cual en parte es padre, es el motor oculto o no tan oculto que hay detrás, pues, de Brunelleschi, de Donatello, del que era muy amigo, o del maestro de Botticelli, que era, ¿quién era el maestro de Botticelli? Filippo Lippi, ¿no? Pero no habéis visto la charla en YouTube. Ahora ya Filippo Lippi tiene que ser una superestrella, súper conocido. Ahora hablaré un poquito de él. Bueno, pues realmente el maestro de Botticelli, Filippo Lippi, pertenece, digamos, a la generación de Cosme el Viejo, al que a su muerte le sucede Pedro de Medici, Pedro el Gotoso, que es un poco su apodo, que como siempre digo, los pobres Pedros de esta familia tienen la negra, ¿no? Siempre les va muy mal. Yo seguramente, si hubiera estado así en la familia, al segundo Pedro ya habría abandonado el nombre y ya no habría llamado Pedro a nadie más. Que de hecho, si os fijáis en las fechas de su vida, 1416, 1469, siguió a su padre muy poco después también a la muerte. Por tanto, el Medici con el que Botticelli desarrolló ampliamente su carrera, porque comenzó en tiempos de Cosme el Viejo y de Pedro Medici, pero donde realmente él va a desarrollar su taller y a hacer todo su célebre trabajo que conocéis, es con Lorenzo el Magnífico, que es el nieto de Cosme el Viejo y el hijo de Pedro. Y de hecho, pues la relación con Lorenzo el Magnífico no será simplemente de un artesano al cual él hace encargos, sino, igual que había hecho Cosme el Viejo con Donatello, con Brunelleschi o con Filippo Lippi, una relación de amistad, donde estos artistas, ahora veremos los que son de la misma generación que Botticelli, pues cada día sí, día no, van a comer o a cenar al Palacio Medici o alguna de las villas Medici en las afueras de Florencia y participan de todo el movimiento intelectual. No son simplemente artesanos que están ahí, hazme un cuadro de la Virgen y hacen, sino que forman parte unos más, otros menos, unos más metidos en la cuestión de estas humanidades y de este proyecto de generar un nuevo mundo, ¿no? Que es lo que ellos querían hacer, y otros pues menos, ¿no? Pero en general todos estaban incluidos. Ahora os cojo esta misma diapositiva. Los papas Medici son los hijos de Lorenzo el Magnífico y de su hermano, el pobre Giuliano. Digo pobre porque fue asesinado de una manera bastante brutal. Que en la última etapa de Botticelli, después de la muerte de Lorenzo el Magnífico, en realidad estaban, por así decirlo, si me permitís la expresión, fuera de juego. Estaban en una situación, ahora la voy a explicar con más detalle, en la que tuvieron que huir de Florencia y durante esos últimos años de la vida de Botticelli, digamos que Botticelli se quedó el pobre solito y abandonado en Florencia. Ahora lo contaré un poquito con más detalle, ¿vale? Aquí ahora despliego un poquito para que lo entendáis mejor. No voy a usar esto porque no se ve el puntero, pues por el tipo de pantalla. Bueno, la primera generación de Lorenzo, de Cosme el Viejo, veis que tiene un hermano, se llama Lorenzo el Viejo, para distinguirlo de Lorenzo el Magnífico. ¿Vale? Luego hay otra rama Medici que también tendrá mucha acción con Botticelli de este lado. Pedro, que muere enseguida, y como digo, el que realmente fue amigo, compañero, mecenas de Botticelli, que es el maravilloso Lorenzo el Magnífico. Como veis, no voy a ser parca en elogios, no voy a ocultar mi enamoramiento de este hombre, del cual dijo, parece que fue Caterina Sforza, el día que murió, la naturaleza tardará muchos siglos en volver a darnos un hombre como él. Un hombre realmente excepcional, que va a heredar de su abuelo toda esta pasión por la cultura y por las artes y toda esta implicación personal de los Medici en pues mecenar, en potenciar, en dar oportunidades a artistas y a otras personas, creando a su alrededor uno de los círculos más brillantes de la historia del arte de todos los tiempos. Todavía era joven Lorenzo el Magnífico cuando aún estaba terminando de pintar Benozzo Gozzoli la famosa Capilla de los Magos, que para Navidad más o menos intentaré dar la charla sobre este tema. Piero de la Francesca, que otro gran genio que también está un poquito más eclipsado,
y que es un extraordinario maestro también que dominó la perspectiva y la matemática de una manera impresionante en la pintura. Andrea del Verrocchio, también eclipsado por su célebre discípulo Leonardo, pero que Andrea del Verrocchio es otro extraordinario maestro que nos ha dejado obras inolvidables, que son todos estos tres un poquito más mayores que esta generación que voy a mencionar ahora, que es la que está formada por el propio Botticelli, Ghirlandaio, Domenico Ghirlandaio. A ver, manos arriba, ¿quién conoce algo de Domenico Ghirlandaio? Dos. Sus pinturas, bueno, eso, pues sus pinturas, eso es lo que quiero. Bueno, dos, tres. ¿Ves? Otro pintor que estuve a punto, ¿eh? Estuve entre Botticelli y Ghirlandaio. Al final opté por Botticelli, pero en breve Ghirlandaio. Ghirlandaio, quizá os suene el retrato de Giovanna Tornabuoni que tenemos en el Thyssen, que es una maravilla, por ejemplo. Y Leonardo, que no necesita presentaciones, por aquello que decimos, que él es un genio maravilloso, pero en realidad hay mucho merchandising detrás de esto. Y aquí, como arropadito al final, veis la figura de Miguel Ángel, ¿vale? Miguel Ángel fue el último en unirse al club. Por desgracia, era mucho más joven que Botticelli y que Leonardo, y llegó ya al final, los dos últimos años, digamos, de la vida de Lorenzo el Magnífico. Dos últimos años gloriosos para Miguel Ángel, pero por desgracia muy corto con respecto a lo que fue su longeva vida, que fue vivió bastante tiempo. ¿Sí? Entonces, Botticelli va a vivir en este entorno en el que, como digo, está todo lleno de una intensa curiosidad filosófica que se va a reflejar en muchos aspectos en el arte. Vamos a ver un poquito primero su linaje artístico, que ahora os sonará porque justo di la conferencia el sábado sobre su maestro, Filippo Lippi. En el ámbito de la pintura, Botticelli aprendió de Filippo Lippi en los últimos años de este maestro en Prato y en Spoleto, decorando la catedral de estas dos pueblos o ciudades. Y a su vez, Filippo Lippi, de algún modo, más directo, más indirecto, había aprendido, ya sea viendo su obra o con algunas interacciones, de Masaccio y Fra Angelico, que son después de Giotto hay un vacío bastante largo de unos 60, 70 años donde hay pintores, y hay cosas muy bonitas, pero no hay un profundo cambio como el que había hecho Giotto. Entonces el siguiente en dar un paso muy grande es Masaccio y ya a partir de Masaccio ya la cosa va para adelante, sin parar hasta nuestros días. Entonces aprenderá de Filippo Lippi, que como he dicho ya era uno de los pintores más importantes de la familia Medici. Y a través de esta conexión de su maestro, él mismo entrará en contacto, será recomendado por su propio maestro y formará parte, porque como veis, luego Botticelli tomó bajo su protección a la muerte de Filippo Lippi al hijo de Filippo Lippi, porque era un entorno bastante familiar, mucho más familiar de lo que parece, y por tanto pues quedaban como dentro de un círculo de personas que pues se apreciaban, se cuidaban, se querían, y por tanto ya antes de morir Filippo Lippi pues Botticelli había entrado en este círculo, que a ver si me entendéis, para un artista no había un lugar en el mundo más apetitoso que ese en este momento, ¿no? Del siglo XV. Bueno, de Filippo Lippi hablé en la charla, como decía. Aquí tenéis la representación en la que aparece junto con su hijo Filippino, que será, como digo, parte del taller de Botticelli una vez crezca. Aquí tenéis una representación del taller de Botticelli, que es así alegórica, por supuesto, pintada en el siglo XIX, y que nos permite imaginar, ¿no?, ese ambiente. Vemos a Botticelli con la Madonna del Magnificat detrás, ahora luego la mostraré un poquito, aquí ¿cómo se dice ahora? Las patas de la mesa, se me ha ido. Bueno, un caballete, y este viene a aparentar como que es Giuliano de Medici. Si conocéis el retrato de Giuliano de Medici, que es el hermano de Lorenzo, que murió asesinado, y luego Botticelli hizo un retrato póstumo de él, y la famosa Simonetta, que supuestamente pues era la mujer más bella de Florencia, por lo menos lo fue en algunas primaveras, que también murió prematuramente
y que la tradición nos ha legado, pues, que fue el gran amor de Botticelli, a un amor platónico, porque por supuesto ella estaba casada con un Vespucci, de los de Américo Vespucci, la familia Vespucci, y bueno, es un poco un mito, una leyenda de que era su musa, y gran parte de los personajes femeninos más notables de sus obras, los especialistas les gusta decir o imaginar que están basados en Simonetta, más allá de que pueda ser verdad o no. Entonces, en este círculo, como digo, de artistas, Lorenzo de Medici se movía no solo en el ámbito de la pintura, la escultura, la arquitectura, sino también en el ámbito de la filosofía. De hecho, es al revés, ¿no? Es la filosofía el motor del Renacimiento y la pintura o los cambios en el arte son una consecuencia de esto que está pasando en el mundo de las ideas. Estos son unos lienzos que hay en el Palazzo Vecchio de Florencia, seguro que todos habéis entrado. Los que habéis viajado conmigo, aquí hay alguien de ese viaje, sí, Ura. Allí nos sentamos en el suelo, tomamos posiciones, el guardia estaba alucinando con nosotros, éramos 20 y pico. Y allí que nos sentamos en el suelo a mirar esta especie de resumen pictórico que hizo Vasari un poquito después de la muerte de Lorenzo, más o menos medio siglo, un poco más, de este ambiente filosófico que había y que estaba en torno a un filósofo griego antiguo que en Florencia la familia Medici se había dedicado a rescatar, favoreciendo la traducción de sus textos y promoviendo su estudio, que es, sin miedo, Platón, el gran Platón. Efectivamente, estos miembros que veis aquí rodeando a Lorenzo, especialmente fijaos en este aquí a vuestra izquierda, es Marsilio Ficino, el fundador de la Escuela Neoplatónica de Florencia, para el cual Cosme el Viejo lo mandó llamar cuando apenas era un niño de 9 años y lo tomó bajo su protección para educarse en el dominio del griego antiguo y de la filosofía clásica, a fin de que cuando fuese mayor estuviese preparado para traducir todos los diálogos de Platón, que prácticamente estaban perdidos en Occidente, junto con otras obras, Plotino, Porfirio, Jámblico, todos los grandes filósofos de la antigüedad griega, porque la latina ya llevaban tiempo rescatándose. Le dio una casita de campo. Cosme el Viejo le dio esta casita muy famosa que es la Villa Carelli. Con un poco de suerte la veremos en el viaje porque está en restauración. No sé si estará lista para cuando vayamos por allí, pero bueno, lo intentaremos. Y en esta villa, pues como os digo, Botticelli nos consta totalmente. O sea, hay otros artistas que no estamos seguros de si venía a estas reuniones más de tipo filosófico, de conversar sobre estos temas de ética, de política, de todo lo que implica la filosofía platónica, de educación. Pero Botticelli es uno de los que sí nos consta, ¿no? O sea, que no hay ninguna duda de que él participaba en estas reuniones, de que estaba implicado en estas reflexiones y de hecho su propia familia tenía una casita de campo no muy lejos de aquí, también en Careggi. Careggi hoy en día está casi dentro de la ciudad, pero es famosa por un hospital. Y curioso que Marsilio Ficino era médico y su padre era médico también, pero en realidad estaba como a las afueras de Florencia en aquella época, ¿no? Entonces había también una casita de la familia de Botticelli, con lo cual todavía como que con más facilidad pudo haber frecuentado este lugar. Fruto del contacto con estas ideas surgen sus obras más famosas y célebres como El nacimiento de Venus. Aquí permitidme que os haga fijaros en la figura de Venus, que por supuesto, como os decía, siempre se alude a que es Simonetta idealizada ya después de su muerte, porque esto está pintado después de su muerte, representando el nacimiento de la diosa Venus Afrodita, después de que Cronos le corte los testículos a Urano, estos caigan al agua, formen una gran espuma y de esa espuma emerja Afrodita. La diosa de la belleza, la diosa de la belleza, del placer y ultérrimamente de la sensualidad y la sexualidad, pero ultérrimamente, sobre todo es la diosa de la belleza. Y esa otra obra maestra que también es imposible que le dedique una charla porque soy incapaz de hablar una hora, porque este cuadro es para hablar 5 meses. O sea, es que es una cosa impresionante, es una de las, como han dicho algunos historiadores del arte, es una obra
de la que no se terminará de hablar jamás. Constantemente surgen nuevas interpretaciones o nuevos matices o se descubren nuevos aspectos de todo el contenido filosófico, mitológico, incluso de botánica, en la catalogación de las especies representadas que tiene esta obra, que es realmente ingente. Como veis, son obras todas dedicadas a la mitología pagana, a la mitología antigua. Estoy poniendo todo esto por un motivo. Aquí tenéis otra obra que también alude a toda esta reflexión sobre la belleza, que más que en mitología, no es que estas pinturas se hayan hecho porque a los Medici les gustase la mitología antigua, que también les gustaba, sino que son el resultado de las reflexiones de la lectura de los diálogos de Platón. ¿Quién ha leído a Platón? El banquete, por ejemplo. Tú ganas puntos a medida que avanza la conferencia. Fedro, Hipias Mayor o de lo Bello. Hasta 3 diálogos de Platón están dedicados a la diosa Venus Afrodita y a Cupido Eros, al amor y a la belleza. Por tanto, es un tema central del pensamiento platónico. Y estas obras han sido realizadas con todos estos sabios neoplatónicos, especialmente Ficino, muy en contacto con Botticelli, asesorándole, inspirándole, acompañándole, que seguramente él mismo hizo lecturas, porque tienen un montón de anotaciones a estos textos clásicos. También, por supuesto, la otra gran línea de pensamiento que predomina en este momento, que es el cristianismo, que seguramente no ha habido Madonnas más dulces, delicadas y amables que las de Botticelli junto con las de su maestro Filippo Lippi, que cuando uno ya conoce a Filippo Lippi ya ve la continuidad, ¿no?, estilística. No me digáis que esto no es de una belleza y de una ternura. Esta es una de sus obras iniciales, todavía en la década de los 70, y esta está pintada, la Virgen de la Granada o la Virgen del Magnificat, ya en la década de los 80. La década de los 80, con respecto a Botticelli y Lorenzo el Magnífico, se la llama la gloriosa década de los 80, porque fue una etapa donde Botticelli desplegó como nunca todo su esplendor pictórico en obras maestras, que son básicamente las que os acabo de poner, junto a algunas más que no, por no abundar no he puesto todas. Y también el momento en que Lorenzo el Magnífico, como líder de la familia Medici, como una de las figuras más importantes, acordaos que Florencia es una república, él no es ni conde, ni duque, ni rey, ni da órdenes en ese sentido, sino que pero también tiene su peso, porque es una república, no es una república, ni mucho menos penséis que es algo parecido a una democracia como la nuestra, O sea, pasa que la palabra república puede tener muchas connotaciones. Es un sistema de gobierno donde realmente respondería más al concepto de oligarquía. Es una oligarquía donde los grandes gremios tienen una especie de pacto de no agresión entre ellos en los que van compartiendo el poder, y se van autoequilibrando unos a otros y más o menos se respetan. A veces se les va la mano, se matan entre ellos un par de familias y luego otra vez tratan de buscar el equilibrio siempre, ¿vale? Pero desde luego lo que nunca se podrá decir de Lorenzo el Magnífico, ni de ningún Medici de su rama, de la suya, de su familia. La otra rama Medici es otra cosa. Matizo. Lo que no se podrá decir nunca de Lorenzo el Magnífico es que fuese ningún tipo de tirano ni cosa por el estilo, aunque se ha intentado. Esta imagen precisamente maravillosa de la Virgen del Magnificat, frente a esta modelo que os digo que siempre se atribuye a Simonetta como la inspiradora de estas Venus, en cambio, para esta Madonna se cree que la figura que lo inspira es la madre de Lorenzo el Magnífico, que es Lucrecia Tornabuoni, ¿vale? Para que veáis un poquito la profunda conexión que tiene Botticelli con la familia. De hecho, se dice que todo el cuadro está representada la familia de Lorenzo el Magnífico, con su madre como la Virgen, él y su hermano como estos 2 ángeles que están sosteniendo el libro en el que se apoya la Virgen, el que va a escribir la Virgen, y las otras 3 figuras que también son ángeles, evocando a las 3 hijas, también había tres chicas en esta familia. Y el niño Jesús sería la primera hija de Lorenzo el Magnífico, ¿vale? Esta es una de las interpretaciones más aceptadas
que, bueno, últimamente no tenemos un texto de Botticelli que nos confirme esto, ¿no? Siempre son los historiadores del arte los que han especulado sobre esto. A esta maravillosa edad de oro, le cayó encima un tormento que acabará por destruir casi, no lo consiguió del todo, pero casi todos los esfuerzos de un siglo por sacar a Florencia y con ella a Italia y por extensión a Europa de la Edad Media y hacernos retroceder. Me da hasta repelús por esta foto. Efectivamente, más o menos a principios de la década de los 90, un poquito antes, llega a Florencia un personaje que, bueno, basta verlo, ¿no? Desde mi punto de vista. Es un personaje muy controvertido. Hay gente fervorosamente defensora de la figura de Savonarola, aunque pueda parecernos increíble todavía. ¿Por qué? Porque sus discursos parecen estar como centrados en una especie de regeneración moral de la cristiandad, cosa que no era nada nuevo. Ya Francisco de Asís habló de la necesidad de regenerar muchas cosas que estaban mal o que se hacían mal, no tanto en el cristianismo como en la institución de la Iglesia, que es donde estaban los problemas de corrupción o de este tipo. Y quizá por eso, pues a veces confunde, pero yo siempre digo, por sus obras los conoceréis. Y Lorenzo el Magnífico, ¿qué dejó a su paso? Dejó a su paso obras de arte, muchísimos, que esto se ve menos, poetas, filólogos, filósofos, todo tipo de personajes de la sociedad les favoreció en sus carreras, les ayudó a vivir mejor, favoreció siempre y pensó siempre en el bienestar de Florencia, a veces en contra de los intereses económicos de la propia familia Medici, que tenían esta visión de Estado. Y se reconoce su época como una época de luz, de alegría, de esplendor, como reflejan precisamente las obras de Botticelli, que reflejan esas vírgenes, esas Venus, ¿no? Ese esplendor cultural, esa libertad, esa alegría de vivir incluso, ¿no? Que también es muy característica de esta segunda mitad del 480. ¿Y qué dejó este hombre, este hombre a su paso? ¿No? Pues obras de arte quemadas, familias destruidas, una crisis política, una auténtica convulsión social dentro de Florencia. Uno dejó orden, armonía, belleza, posibilidades económicas para muchos y el otro pues dejó muchísima destrucción y eso no se puede negar en ningún caso, ¿no? Lo digo ¿por qué? Porque vais a ver que el análisis que se ha hecho del cuadro que nos ocupa hoy, en muchos libros lo vais a encontrar como que Botticelli está intentando hacer una defensa de Savonarola. Y mi intención en esta conferencia es demostrar con argumentos racionales, ¿no? y basados en la sensatez y en la evidencia que no solo no es así, no solo no es una exaltación de Savonarola, sino que más bien es al revés, más bien es una crítica de Savonarola y una defensa de los Medici. A ver si lo consigo, por lo menos convenceros a vosotros, ¿no? No sé si luego en YouTube lo escuchará otra gente que tenga algo que decir, pues lo conversamos, que para eso está el arte del diálogo, que favoreció a los Medici y no de la imposición que favorecieron otros. Aquí tenéis una escena pintada por Domenico Ghirlandaio, que es este otro desconocido que espero este año deje de serlo para muchos de vosotros. Esto está pintado en la iglesia de Santa Trinita, muy cerquita del puente de Santa Trinita, junto al Arno. Cuando entráis, si entráis por la fachada principal, avanzáis todo recto y al fondo a la derecha tenéis que darle un eurito para que se encienda la luz. Y podéis ver estos frescos maravillosos que nos cuentan la vida de San Francisco de Asís. Esta es la escena llamada de la confirmación de la regla, en la que vemos dos niveles de relato. En este relato, más encima, veis que San Francisco se presenta ante el Papa y le está ofreciendo la regla que ha redactado para esta nueva orden de los franciscanos que ha fundado. Y esto sucedió empezando el siglo XIII o acabando el siglo XII incluso. Y aquí, en un primer plano, como si saliesen de una escalera que está en el suelo, ¿verdad? Emergen
los hijos de Lorenzo el Magnífico, que está representado aquí, con Angelo Policiano, su maestro, a la cabeza. ¿Qué sucedió? Cuando este señor empezó a dar estos sermones, este señor llegó a Florencia porque Pico de la Mirandola, ingenuamente, había oído hablar de sus discursos, que eran discursos muy moralistas, muy basados en la necesidad de una regeneración de la corrupción de la Iglesia y tal, pero en ese momento todavía moderados. Entonces Pico de la Mirandola convence a Lorenzo el Magnífico para que le invite a Florencia. Él era de Ferrara, Savonarola. Esta estatua está en Ferrara. Y pues para que este mensaje, que supuestamente pues habla de moral y de ética y tal, se difunda en la ciudad. Pero nada más llegar, este hombre empieza a mostrar una actitud bastante, a ver, voy a intentar ser lo más comedida posible, una actitud bastante impositiva, en el sentido de que la relación, por ejemplo, entre la burguesía y las iglesias y los conventos, muchas veces pues la familia Medici levantó San Lorenzo, la Basílica de San Lorenzo, igual hizo con San Marco, tanto con la iglesia como con el convento San Marco, patrocinando todos estos espacios en donde no solo vivían los monjes y donde la gente luego del barrio podía ir a misa, etcétera, sino que además, por ejemplo, en San Marco, instaló gran parte de su biblioteca y fue una de las primeras bibliotecas públicas de la historia moderna europea, y la puso al servicio tanto de los monjes como de los filósofos o investigadores que quisieran ir allí. Precisamente en San Marcos se instaló este señor, Savonarola, porque era dominico, y en muy poco tiempo consiguió convertirse en prior. No os hago corta la historia porque es una historia un poco larga. Y a medida que iba ganando poder dentro de la jerarquía, también iba aumentando el tono flamígero de sus discursos, en un sentido en el que empezó a criticar que en Florencia fuesen tan alegres y que llevasen ropas tan bonitas y que eran todos unos lujuriosos y que eran todos unos no sé qué. Y cada vez en un tono más acusativo, entrando directamente a acusar a veces a quienes, a aquellas figuras que podían, porque también tenían autoridad y poder, pararles los pies. Pero el amor que se había ganado Lorenzo el Magnífico con la gente de Florencia era tan potente que llegó un momento que se dio cuenta Savonarola de que no se podía manipular a la gente contra Lorenzo el Magnífico, porque os digo de que por sus obras los conoceréis, y la gente no somos tan tontos como creen a veces los gobernantes que somos, ¿no? Somos más listos. Entonces, al final, bueno, no se ha podido demostrar, por supuesto, que fuera Savonarola, pero lo cierto es que en 1492 un hombre que hasta ese momento había tenido una buena salud y había estado fuerte, muere repentinamente después de pasar 2, 3 días, unos estados febriles, y que ahora ya por fin pues se exhumó su cuerpo hace 5 o 6 años, ¿no? No hace mucho, ¿eh? Y se demostró que había muerto envenenado. Bien, obviamente no se puede acusar a Savonarola de esto directamente, nunca tendremos pruebas ni nada que se le parezca, pero bueno, qué bien le vino quitar a Lorenzo el Magnífico de en medio. ¿Qué pasó? Pues sus hijos eran muy pequeños, sus hijos, pues, el más mayor, Pedro, era apenas un adolescente para nosotros hoy en día, desde luego, y además de pequeños no tenían el genio de su padre, desde luego, por lo menos no de momento, estaban en un proceso de formación. A los 2 años de haber muerto Lorenzo el Magnífico, Savonarola consigue que una masa enardecida, manipulando una serie de hechos políticos relacionados con la invasión francesa, no de Florencia, porque realmente no invadió Florencia, pero sí pasó por allí el ejército del rey francés camino a Nápoles. La cuestión es que utilizando esta excusa, supuestamente enardece al pueblo que, armado hasta los dientes con antorchas y tal, entra a destruir y asesinar en el Palacio Medici todo lo que pillen por delante. Estos 3 muchachos, que son 2 hijos de Lorenzo el Magnífico, y este que también es, perdón, estos 3 son hijos de Lorenzo y este es el sobrino, el hijo del hermano fallecido, y Miguel Ángel, que estaba tutelado por Lorenzo el Magnífico. Esta es una historia muy bonita para contar en otra ocasión, que por así decirlo fue el último talento que descubrió Lorenzo el Magnífico antes de morir,
fue el de Miguel Ángel, que hasta tal punto se dio cuenta de quién tenía delante que lo adoptó y lo estaba educando con sus propios hijos. Todos tienen que salir con lo puesto del Palacio Medici Riccardi, si habéis estado en Florencia, por estas hordas que entraron y saquearon, Dios sabe, qué destruyeron o qué no destruyeron. Hay dos grandes estatuas de las que voy a hablar luego, las robaron, por lo menos no las destruyeron. Pero bueno, hicieron un desastre tremendo. Entonces, ellos van a tener que huir y, bueno, durante varios años van a intentar recuperarse. Al final, el pobre Pedro morirá en circunstancias un poco tristes y estos tres harán carrera eclesiástica, sobre todo Juan y Juliano, hasta convertirse en algunos de los papas más jóvenes de la historia. Y desde ahí, pues tratarán de volver a Florencia. Esto lo veríamos en otra ocasión. Como os digo, Miguel Ángel, que estaba siendo educado con ellos, huye también, pasa varios años errando un poco con ellos, hasta que finalmente se dirige a Roma y empieza ya su carrera y su vida, que nunca estuvo separada de estos Medici. De hecho, Giuliano, el sobrino de Lorenzo el Magnífico, será el papa que le encargue el juicio final a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Lo que pasa es que murió enseguida y al final lo acabó el Papa Pablo III. ¿Vale? Entonces Miguel Ángel también huye y prácticamente, pues, Leonardo está en Milán. Ghirlandaio murió 2 años después. Poliziano murió 2 años después. Piccola Mirandola murió 2 años después. Ficino se tuvo que atrincherar en Careggi. Y prácticamente el pobre Botticelli se quedó solo en Florencia con este panorama. Este es un grabado que representa los sermones de Savonarola. Ahí lo veis subido en la tribuna. Y aquí veis a la población mirar los gestos de desesperación y de angustia. Y os he cogido solo una frase de los discursos, que son dignos de leer como estudio psicológico. Volcaré las aguas del diluvio sobre la tierra, ¿no? En plan de que Dios nos va a castigar a todos porque sois todos unos corruptos y unos tal. Y entonces ahí sí que empieza a hablar mal de los Medici, a decir que eran unos tiranos o no sé qué, y se pone a gobernar en Florencia. Claro, a él no le interesaba el poder, por supuesto. Su delirio llegó a tal punto que, como os digo, hay un capítulo tenebroso para mí, que es que un día en la plaza, no sé si fue en la plaza de la Señoría, pero bueno, en una plaza pública, convenció a todas estas gentes que están aterradas por estos discursos apocalípticos del fin del mundo, poco más o menos, y les hizo traer sus joyas, sus vestidos, los cuadros, todo aquello que a él le parecía eh, pagano o licencioso o lujurioso, ostentoso o cualquier otra cosa por el estilo, para que la quemaran en una famosa hoguera que se llamó la hoguera de las vanidades. Porque todo esto eran vanidades. Un poco más o menos las vistió a todas de negro y otra vez les puso un poco esta mentalidad oscurantista, ¿no? Como mínimo, yo creo que es, ya os digo, me da cosa hablar porque realmente no creáis que hay muchas personas que todavía pretenden defender esto, cosa que yo nunca entenderé. Bueno, aquí tenéis algunos grabados, ¿no? De cómo la gente es un personaje que debía tener, es un poco un estilo, me vais a permitir un poco la extrapolación, estilo Hitler, ¿no? En el sentido de esta oratoria desmesurada donde la gente entraba en una histeria colectiva que les anulaba el juicio o estaban tan aterrorizados que no se atrevían a decir lo que pensaban, ¿no? Porque por supuesto hubo mucha gente que son los llamados defensores de los Medici, en el sentido de que muchos de los que habían estado hasta ese momento en ese entorno dijeron, esto está mal, ¿no? Intentaron hacer un poco palanca para impedirlo. Aquí tenéis la estatua de este señor delante de nada menos, lo cual a mí siempre me ha resultado ofensivo, la tumba del Poliziano en la iglesia de San Marco. Entonces imaginaos al pobre Botticelli aquí solo, en medio de todo este drama. Se dice que el propio Botticelli tuvo que quemar algunos cuadros en esta hoguera. Esto nunca lo hemos podido demostrar, pero parece ser que hay algunos testimonios.
Y fijaos en las pinturas de esas vírgenes luminosas, radiantes de la década de los 80, fijaos, solo con el gesto que parece que se caen, ¿verdad? Y, por ejemplo, temas que hasta ese momento él no había dedicado mucha atención, como la piedad, en la que también fijaos cómo parece que todo se desmorona. Las figuras se caen, parece que pesan y se han vuelto como muy, también un poco una masa apelotonada, ¿veis? Que están en torno a la figura de Cristo y su madre. Esta es una obra que en teoría la pinta ya después de la muerte de Savonarola, se llama La Crucifixión Mística. Aquí veis a Cristo en la cruz, esta sería María Magdalena, y al fondo se ve la ciudad de Florencia. Veis arriba a la izquierda en un nimbo a Dios Padre mandando una especie de ángeles con un escudo de cruzada, cayendo sobre Florencia, como si poco más o menos este señor les hubiera convencido de que Florencia era una especie de Babilonia, o no, peor, ¿no? Sodoma y Gomorra o algo así, ¿no? Ah, entonces, llegamos ahora a este cuadro que se llama La calumnia de Apeles. En realidad a veces se le llama simplemente La calumnia, porque si bien es cierto que está basada en una historia que se atribuye al pintor Apeles, que es históricamente imposible, lo cierto es que es una alegoría. Este cuadro es una alegoría de lo que llamamos la calumnia. Todos sabemos lo que es una calumnia, no hace falta que lo defina, ¿no? Es decir, sobre una persona, una mentira, la cual hace que todos se pongan en contra de esa persona, o sea, se mancha su honor o su honradez y se genera pues una agresión hacia esa persona, ¿no? No sé si alguien aquí ha sido alguna vez víctima de una calumnia. No sé, a lo mejor hay gente con suerte o muy joven todavía y no le ha pasado, ¿no? Pero es una de las cosas de las más desagradables e incluso en algunos casos extremos te puede llegar a destruir la vida por completo, ¿no? Puede llegar a ser terrible. Bueno, vamos a ver un poquito ahora el cuadro, el tema original y luego veremos en las interpretaciones que tiene que ver con todo esto que os he contado hasta ahora, ¿vale? Bueno, la calumnia de Apeles, vamos a ver un poquito quién es Apeles. Apeles es un gran pintor que vivió en tiempos de Alejandro Magno. Aquí tenéis una cristalera maravillosa donde veis que se le representa con la paleta de pintor, ¿no? De manera alegórica, por supuesto. Vivió en el siglo IV antes de Cristo, como digo, y fue de hecho pintor y amigo, como lo fue Botticelli de Lorenzo el Magnífico, de Alejandro el Grande. Y con él le acompañó en muchas de sus campañas e iba haciendo y pintando muchos de sus retratos. De hecho, hay una anécdota muy famosa en la que para pintar a la diosa Venus, Alejandro le dijo que usase de modelo a la que era su amante novia, que se llamaba Campase, y pues aquella empezó a posar para Apeles y empezó a posar un día, otro día, otro día y al final se enamoraron. Y entonces hay una letra muy bonita en la que llega Alejandro a ver cómo va la pintura, cómo evoluciona y entonces nota cómo se miran y se da cuenta que se han enamorado, ¿no? Entonces les dice, bueno, pues ya me quito de en medio, son felices, ¿no? Lo cual muestra quién era Alejandro Magno. Am, en el Renacimiento italiano, Apelles se había considerado, dentro de ese rescate de la antigüedad que se había hecho de Platón, ¿no? De los clásicos, también se había hecho lo mismo con los artistas. Y se había asimilado a Apelles, por así decirlo, como el epítome de los pintores, ¿eh? El pintor más extraordinario que hubiese habido en ese mundo antiguo que se quería rescatar y, por tanto, el santo patrón de todo aquel que quería ser un gran pintor en el Renacimiento. De hecho, hay muchísimas anécdotas relacionadas con Apeles en el Renacimiento. Por ejemplo, fijaos que después con Rafael, este de aquí es Rafael Sanzio, o Rafael de Urbino, a la muerte de Rafael, se dijo que Rafael había sido Apeles revivido, ¿no? O sea, como que resucitado, ¿no? En la figura de Rafael como máximo exponente de lo que la pintura había logrado en el Renacimiento. Lo mismo se hizo en el plano de la escultura, por ejemplo, con Fidias. Fidias fue el escultor que dirigió todos los relieves y esculturas del Partenón en Atenas en el siglo V a.C. y también se asoció a Miguel Ángel con un nuevo Fidias, ¿no? Entonces, en el Renacimiento se movían mucho con esta alusión a estos personajes.
Y la cosa es que había en estos textos clásicos una anécdota que decía que en Tiro, en la zona donde está ahora el polvorín de Oriente Próximo, una ciudad fenicia, Apeles había como ayudado a un personaje que había estado como conspirando contra un Ptolomeo. Pero ese Ptolomeo era nada menos que Ptolomeo IV. Si Apeles había sido el pintor de Alejandro, es imposible que estuviese vivo todavía en tiempos de Ptolomeo IV. Pero bueno, la cuestión es que la anécdota, ¿no? Estas son historias que se van contando y cuando por fin se ponen por escrito, que se han pasado de boca a oído, ¿conocéis esto del teléfono roto? Pues al final lo que se pone por escrito ya ha ido modificándose. Pero no importa, porque la esencia de la historia no nos da igual quiénes fueron los personajes reales, porque nos interesa la alegoría que es universal y da igual la época. La cuestión es que este Ptolomeo IV, según la anécdota, se creyó este rumor, esta mentira que le habían contado, esta calumnia sobre Apeles, y lo mandó detener. Parece que incluso lo torturó, lo tuvo un par de años pasándolo muy mal, hasta que por fin se supo la verdad y liberó a Apeles, pero Apeles como que no perdonó tan fácilmente y parece que él mismo pintó un cuadro que se llamó La calumnia de Apeles, que por supuesto no nos ha llegado a la modernidad ni sabemos cómo fue, pero estaba el mito de este cuadro. Entonces, de algún modo, pues a través de llamarlo La calumnia de Apeles, por un lado tenemos que Botticelli está pensando en fijaos que es una implicación también política, con todo el contubernio político que se montó en Florencia, esta conexión de que los artistas no están desconectados de la realidad política de su tiempo y que también pueden ser víctimas o quedar arrastrados en la vorágine de los acontecimientos y de todo este mundo de lo que llamaríamos el espionaje, ¿no? Y él le dijo, tú le dijiste, él supo y por eso que supo tal cosa. Bien, entonces, pinta este cuadro y lo pinta, no estamos 100% seguros, solo tenemos una cita de Vasari que menciona a una familia que creemos que fue para quien pintó el cuadro. Como el cuadro está pintado en 1495, tenemos que Lorenzo el Magnífico ya muerto, los hijos de los Medici ya han sido expulsados de Florencia o han tenido que huir, y Savonarola está en su apogeo. Bien. Lo digo porque ya veréis que algunos dicen que esto es una defensa de Savonarola, que luego en el 98, 3 años después, será por fin, bueno, porque cuando murió Lorenzo el Magnífico ya no tenía enemigo público número uno y buscó otro. ¿Y a quién buscó? Ahí lo sabe, ¿no? Al Papa Borgia, Alejandro Borgia, que al pobre también le ha caído una buena leyenda negra, que ahora los historiadores poco a poco están desmantelando. No significa que tampoco fuese un santo, pero tampoco era tan malo como lo pintan, sobre todo las obras de teatro, las películas y las series. Que bueno, está bien para pasar un rato entretenido, pero no os creáis de la misa a la mitad, porque obviamente tuvo muchos enemigos políticos en el propio Estado Pontificio y para Savonarola pues este era ahora lo ideal. Una vez hecho el poder en Florencia, pues lo siguiente era Roma, como era lógico. Entonces, en el 98, 3 años después de que se pinte el cuadro, finalmente el Papa excomulgó a Savonarola y la autoridad laica pudo juzgarlo y murió en la hoguera, condenado allí en la Plaza de la Signorilla. Todavía hay una placa en el suelo que recuerda dónde, ¿no? Entonces, claro, los que dicen que esto es una defensa de Savonarola que fue injustamente ajusticiado, ya para empezar, que intenten cambiar la fecha en que se pinta el cuadro, porque ¿cómo va a defender algo que todavía no ha pasado? En el 95, Savonarola está en pleno poderío, está tomando el poder en Florencia, no solo el poder religioso, también el poder político. Funda una pseudo república teocrática. No sé cómo república y teocrático no pueden estar juntos en la misma frase. O sea, como el agua y el aceite, ¿no? En fin, lo digo porque la teocrático es que las órdenes emanan de Dios, ¿no? Y la república es que es una autoridad compartida entre varios hombres humanos. O sea, es como son dos palabras incompatibles.
Bueno, pues eso es lo que hizo Savonarola, una república teocrática. Y estaba, como digo, si la fecha de datación es correcta, que podría no serlo, ¿no? Pero mientras se mantenga esa fecha, no se puede afirmar que esto es una defensa de Savonarola porque es absurdo, ¿no? Porque Savonarola lo que más tiene en ese momento son defensores en Florencia. No hay nadie que esté lanzando calumnias tan poderosas como para destruirle en ese momento. ¿Sí? Vamos a ver un poquito la historia del cuadro y qué sabemos de él. Como os he dicho, en 1492, que es una fecha de referencia, muere Lorenzo de Medici. No le he contado así muy de pasada, pero yo os puedo contar cómo muere y haceros llorar a todos. Fue tremendo, fue terrible, fue traumático la muerte de Lorenzo. Ay, no, porque si no nos van a echar. Pero lo veremos, ¿no? En su debido momento los del curso de los Medici. En el 94 también han muerto Poliziano, Pico de la Mirándola y los hijos de los Medici han sido expulsados, ¿vale? Entonces, en 1495 es donde los críticos afirman que se pinta el cuadro. Por tanto, los Medici difícilmente lo pueden haber encargado en este momento. Y como hay una cita de Vasari que sitúa la obra medio siglo después en el entorno de la familia Segni, veis que digo Segni y a nadie le suena, ¿no? Lo he puesto entre interrogantes para que entendáis que esto es lo que se propone, pero tampoco es que lo sepamos a ciencia cierta. En 1498 se produce la muerte de Savonarola, 3 años después. ¿Vale? La obra, después de la muerte del propio Botticelli y esta familia Segni, que son los últimos que parece que la tuvieron en algún momento, según dice Vasari, desaparece y reaparece en 1773 en un palacio Medici, ¿no? En el Palacio Pitti, que es el palacio este que está al otro lado del Arno, mucho más grande. Hay que mirar los indicios científicos, casi arqueológicos. Y del Palacio Pitti pasará finalmente a la Galería de los Uffizi, donde todavía está hoy. Entonces, como veis, todos los indicios nos llevan más a los Medici que a Savonarola, ¿no? Por datación y por contexto en el que la obra se guarda y se custodia. ¿Vosotros creéis que los Medici guardarían una obra que les está, digamos, poniendo mal a ellos, por así decirlo, y exaltando al que ha causado la ruina de la familia y la muerte de muchísima gente? Es muy poco sensato, ¿no? Casi que si ellos la entendiesen así la obra, casi que se habrían deshecho de ella, más bien, ¿no? En caso de que supiesen lo que significaba, porque a lo mejor todo esto son especulaciones modernas en realidad que los Medici pues no se plantearon. Vamos ahora a analizar toda la obra, vamos a recorrer quiénes son los personajes y luego trataremos de terminar de concluir qué puede estar queriéndonos contar Botticelli, si es que quiso decirnos algo o simplemente pintó un cuadro de un tema que le parecía interesante. Bien, aquí tenemos varias figuras desplegadas en un marco arquitectónico extraordinario, absolutamente clásico y bastante pagano. Sí, ahora luego veremos los detalles de la decoración en relieve, ¿no? Pero veis estos arcos que nos recuerdan un poco esa arquitectura romana de los arcos de triunfo, rescatada en el 480 por figuras como Brunelleschi, Michelozzo o Alberti en su tratado de arquitectura, con unas pilastras en las que hay varios nichos con estatuas que luego veremos quiénes son, o por lo menos veremos algunas. ¿Vale? Pero en cualquier caso es un entorno totalmente clásico. Nos podrían decir, bueno, lo ha hecho en un entorno clásico porque la leyenda de Apeles es de un entorno clásico, ¿no? Es del siglo III, segundo antes de Cristo. Bueno, ese entorno que además está hecho con una grisalla extraordinaria, ¿no? Perfectamente trabajada en esos juegos de sombras que nos parecen que esas estatuas realmente tienen volumen. Es maravilloso. En el escenario que forma esta arquitectura clásica tenemos una serie de figuras que están al mismo nivel del suelo y luego tenemos aquí un pedestal que culmina en un trono en el que hay una figura que parece ostentar la autoridad, de aquella manera ahora veremos, pero ser la figura de autoridad. Vamos a ver quiénes son y luego vamos a ver un poco el simbolismo. Fijaos que tenemos a la izquierda
como un poco apartadas dos figuras del resto. Y son dos figuras claramente contrastadas. Una figura desnuda que nos recuerda poderosamente el nacimiento de Venus, ¿verdad? Tanto por el tratamiento de la figura femenina como por el propio cabello, el gesto que hace para el gesto púdico con el propio cabello para cubrirse, y con el otro brazo está señalando al cielo, al que todavía decimos hoy Dios es testigo, que ¿no? Todavía lo decimos cuando alguien no nos cree, digo, Dios es testigo, ya te enterarás, ¿no? Ya lo verás alguna vez. Está señalando al cielo como testigo, ¿no? De lo que ella representa, que es la verdad. Dentro de todo lo que es la calumnia, siempre hay una verdad que la calumnia está manipulando o dándole la vuelta o directamente inventando una patraña que nada tiene que ver con la verdad. Y delante una figura claramente oscura. Vamos a ver siempre que la luz es una alegoría del bien, de la verdad, de la belleza también, de lo correcto. Y la figura oscura que está envuelta en estas telas eh, con un gesto, si me permitís, casi siniestro, ¿verdad? Envuelta sobre sí misma, como escondiendo algo. Esto hay varias, siempre cuando miréis libros de historia del arte, como Botticelli no dejó escrito, ¿no? Son siempre interpretaciones, pero vamos, bastante claras. A veces aquí se dice que es la mentira misma, el hecho de la mentira, que no es exactamente la calumnia es una cosa concreta dentro del mundo de la mentira. Pues la mentira es como un reino más amplio, en el que caben más cosas. Pero en otras interpretaciones se dice que es la maldad. En cualquier caso, viene a ser lo mismo. Es la figura oscura de toda la oscuridad que hay detrás del fenómeno de la calumnia. Vamos a este grupo de figuras de aquí que están como más revueltas, ¿no? Y hay que fijarse un poquito más para ver quién es quién. Bueno, primero me acerco a estas dos. Aquí se ven bastante bien. Fijaos un poquito, luego os mostraré los relieves, ¿no? Pues ya veréis que cuentan historias del mundo clásico. La figura femenina desnuda y muy luminosa, la verdad, señalando al cielo, testigo permanente. La figura anciana de negro, la maldad, la mentira. Y hay otra interpretación que dicen que es la compunción. Os lo buscan en el diccionario porque imaginaba que haría falta. Arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar más en adelante. Es decir, todavía alguien quiere intentar ver en esta figura oscura una figura, digamos, buena. Bueno, yo no comparto esta interpretación de ninguna manera. Creo que es muy evidente la sensación que emite la figura de ser una figura oscura y bastante poco amigable. Bueno, ¿quiénes son todo este amasijo de figuras que tenemos aquí? Fijaos que tenemos dos figuras masculinas. Una está desnudo, tirado en el suelo, es el propio reo, es la víctima, ¿no? Es el que está siendo objeto de la calumnia. Y él está como en una posición, digamos, de su cuerpo abandonado, ¿no? a esta suerte, también, pero en posición de súplica, ¿no? De intentar que le escuchen, ¿no? Pero como que tiene poco margen de maniobra, ¿no? Poco puede hacer. Está desnudo significa que no tiene herramientas, no tiene armas para defenderse de esta agresión. Y la figura que está justo detrás de él y le coge el pelo, ¿veis que le arrastra de la melena, vestida de azul, que es una figura de una joven adolescente, que no tiene ni la cuarta parte de maledicencia que emite la figura negra, ¿no? Precisamente porque esto es intencionado, ¿no? Estas figuras que vais a ver que representan cosas bastante oscurillas, justamente se suelen presentar con muy buena cara, sin malas intenciones. Te digo esto sin mala intención. Lleva una antorcha en la mano. Esta antorcha en la mano hace alusión a el poder de los rumores, ¿no? De la calumnia cuando tú lo comienzas a decir. Y es como que prendes fuego y ya empieza a quemar eso y por mucho que luego te desdigas, lo que ya ha quemado ya no tiene arreglo. Hay una película, no sé si la habéis visto, que se llama La Duda, con Meryl Streep y no sé cómo se llama el actor, que es un sacerdote y ella es una señora así un poco
digamos, rígida en la forma de entender la religión, que empieza a sembrar la duda de la honradez del cura. Y él da un sermón en mitad de la película, en donde él sabe muy bien lo que está pasando, ¿no? Y habla de que los que esparcen rumores, dice, son como los que suben a una azotea y cogen una almohada de plumas, abren la tela y sueltan las plumas por la ciudad, ¿no? Entonces lo difunden. Entonces luego dice, imaginaos que te das cuenta de que te has equivocado y que esto no era verdad. Ahora ve y recoge todas las plumas. ¿Mm? Ya no puedes, ¿no? El alcance de la calumnia es que el mal que hace, incluso aunque luego intentes restaurarlo, ya está todo contaminado y es muy difícil encontrar a todas las personas a las que les ha llegado el rumor. Eso es lo que simboliza aquí la antorcha. Fijaos que las dos figuras femeninas que están ya detrás de este grupo de la calumnia y la víctima también parecen bastante inocentes. En otro cuadro a lo mejor nos habrían parecido casi, yo qué sé, ninfas o las gracias, pero no tienen tampoco una sonrisa demasiado encantadora ninguna de las tres. Ya nos va diciendo un poquito quiénes son. Ah, bueno, esto que lo he explicado yo porque se ve mejor aquí, ¿no? Una de ellas es la envidia. La otra es la perfidia. Otros lo interpretan como el fraude, pero bueno, viene a ser lo mismo. La envidia, que es un poco, en el caso de Apeles, el pintor, dicen que el que le había contado al rey esto de que él había traicionado al rey favoreciendo a uno que quería dar una especie de golpe de Estado, era precisamente otro pintor que quería el puesto que tenía Apeles de preferencia en la corte. Entonces, como que la envidia es el principal motor que hace que nazca la calumnia y ¿qué hacen estos dos personajes? Bueno, la perfidia es la malicia, ¿no? Esa malicia, habéis visto o leído Otelo, cuando Yago empieza a manipular todo para que Otelo crea, sí, este gesto de manipular en la sombra, en la oscuridad. Pues esto lo ha representado Botticelli con la idea de que están peinando a la calumnia, ¿no? Están como, veis que están con las manos en su pelo, ¿no? Como haciéndole un trenzado. Y luego está esta figura aquí, que también es oscura, también encapuchada. Fijaos que tenemos dos encapuchados, ¿no? Los dos vestidos de oscuro. Da la sensación de que es un monje, ¿verdad? A ver un momento. Vale, es que me adelanto a mí misma. Este encapuchado ha sido interpretado como el odio. Fijaos que toma a la calumnia, el brazo que la calumnia tiene con la antorcha, la toma de ahí del brazo, no la coge de la mano, sino con un gesto de dominio y señala hacia la figura de este rey, que es el que está sentado en el trono. Ahora volvemos sobre esto. El rey está sentado en el trono, como entrelazando su mano con la del odio, y no sé si llegáis a apreciarlo, pero tiene orejas de burro. La alegoría dice muchas veces que en vez de ser el rey Ptolomeo, que es el que la anécdota cuenta, es el rey Midas, que también tiene un poco una leyenda con esta idea que tenía orejas de burro. Las orejas de burro hacen alusión a que muchas veces el que engañan es porque se deja engañar, ¿no? Pues si tuviera un poquito de vista y de inteligencia no le pasaría esto, ¿no? O sea que también, no solo la calumnia, también es el receptor de la calumnia, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado con creerse todo lo que te digan de alguien. Y fijaos que tiene también dos figuras femeninas que están justamente cogiéndole las orejas con bastante, así, ¿no? El mismo gesto de manipulación del pelo de la calumnia que tenían las otras dos, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Están como masajeándole las orejas y se dice que son la sospecha, ¿no? La duda y la ignorancia, ¿no? La ignorancia que es, primero, la ignorancia de la verdad, pero luego también la ignorancia de la naturaleza humana, de la capacidad de darte cuenta de que este es un manipulador o de que esto es un engaño, ¿entendéis? Es ignorancia en muchos sentidos. A mí me llama mucho la atención la figura del odio. Me parece bastante tenebrosa. El odio es, no sé si conocéis un libro, está escrito por dos catalanes, a mí me vais a perdonar que no me acuerdo de los nombres, se llama Ecología Emocional.
Pues es un libro que está muy bien porque es una especie de, son dos psicólogos que lo que hacen es un poco explicar las emociones así un poco con un lenguaje muy sencillo, cuál es la naturaleza de cada emoción, qué es la alegría, qué es la tristeza, cuál puede ser su función en la vida humana, de una manera bastante desenfadada, digamos, ¿no? Seria, pero desenfadada. Y entonces me acuerdo que, nunca me olvidaré la definición que da del odio, dice que el odio es la emoción más tóxica que puede tener un ser humano. O sea, si lo hacemos en colores, ¿no? Es la más oscura, la más negra, ¿no? Es algo que te contamina, internamente, incluso con independencia del objeto que tú odias. O sea, tú puedes odiar y la otra persona vive su vida tan feliz, tan contento, ¿no? Y mientras tú, vas llenándote de pensamientos oscuros y destructivos, ¿no? Porque el odio es una emoción que, además de ser tóxica para el que la siente, es un como dicen, un veneno que te tomas tú creyendo que va a envenenar al otro. Además, es destructiva. O sea, el odio solo se dice a sí mismo que solo se saciará con la destrucción del objeto odiado, ¿no? Que muchas veces no es verdad, porque una vez destruido tampoco desaparece. Y vemos pues que el alcance de la destrucción no es solo del objeto odiado, sino de ti mismo, ¿no? Porque al final el odio te destruye a ti. Tremendo, ¿eh? Toda la reflexión que hay detrás de esto. Que también, no sé si habéis leído a Séneca, os invito a leer el Tratado sobre la ira de Séneca. Eso es una obra maestra de todos los tiempos. Bueno, de verdad que todo ciudadano sensato y responsable debería leer. Tratado sobre la ira de Séneca. En serio, os invito a leerlo y diréis, ¿esto está escrito hace 2000 años? Porque parece escrito para ahora mismo. El odio es fruto de la ira. El odio normalmente es fruto de que alguien se percibe agredido y esa agresión despierta un sentimiento de autodefenderse, ¿no? Autoprotegerse, que es la ira, que solo debería estar en activo mientras pasa el momento de la agresión. Cuando la ira se queda adentro y la cosa se olvida, se arregla o se medio arregla y la vida sigue, si la ira sigue alimentando el corazón, degenera en odio, ¿no? Se convierte en odio y ya, pues es, como dice Séneca, eh, la única forma de saciarla es con la destrucción del mundo. Hay un momento que dice en el libro, ¿dónde están antiguas ciudades conocidas por su gloria y su no sé qué? ¿Dónde grandes hombres y mujeres que no sé qué? Todos destruidos por la ira. Tremendo. Bueno, pues el odio es lo que está detrás, ¿no? Porque una vez incluso la malicia es para manipular y saber cómo engañar, ¿no? Y que te crean, pero lo que alimenta el que tú sigas haciendo algo que sabes que está haciendo daño a otra persona es el odio. Tremenda la reflexión. Entonces, fijaos, la calumnia es peinada por la perfidia y la impostura o el fraude, o la interpretan de varias maneras, ¿eh? Está arrastrando al reo y porta una antorcha que es avivada por el odio. Por eso la antorcha de la calumnia y la del odio se entrelazan con el gesto del odio sujetándole ese brazo. El odio aviva ese fuego. Aquí lo vemos con más detalle. Fijaos, aquí podéis apreciar un poquito esas caras. Son muy caras, muy similares a las otras obras que hemos visto de Botticelli, muy melancólicas, muy marcada la barbilla, ¿no? Con esos gestos alicaídos, pero al final, fijaos que no sonríen en ningún momento, y tienen ahí como incluso estas dos de aquí, una mirada un poco, todo lo perverso que el pobre Botticelli es capaz de imaginar, porque me parece que era bastante bien intencionado. Aquí tenéis la envidia, la perfidia. Esto en el cuadro no lo veréis nunca tan grande, ¿eh? El cuadro digo que es así, chiquitito. Y la calumnia. ¿Veis cómo las manos le manejan el pelo y le hacen un peinado? Adornan la mentira, le añaden detalles. Tremendo, qué habilidad. Y el pobre reo desesperado y que no puede hacer nada, porque muchas veces ni siquiera sabe que le están calumniando. Por eso está como en una postura de indefensión. O sea, no se entera hasta que ya es demasiado tarde. A ver, aquí yo estoy repitiendo. Bueno, aquí veis las otras figuras más de cerca, con el rey que se está dejando engañar. Aquí veis el odio. Mirad qué cara también bastante siniestra.
Además, esto de las capuchas es una alusión a este ocultarse, ¿eh? Hacer todo esto sin que el afectado lo sepa y se pueda defender, claro. Pero fijaos cómo el odio y el juez, ¿m? Extienden su mano el uno hacia el otro. O sea, lo que realmente recibe el juez es el fruto del odio. El juez, que es el que debería darse cuenta de por qué es juez y por qué es rey, de que es mentira. ¿Vale? El odio es un factor de destrucción, de desunión, y es el que conecta la calumnia con el juez. Aquí, bueno, quería que vierais un poquito el juego de manos, que es bastante brillante. Fijaos cómo las manos del juez y del odio están a un lado, ¿vale? Y en el otro extremo, la de la calumnia arrastrando del pelo al reo. Entonces, si hacemos un juego que empieza con la calumnia lleva a las manos de estos dos personajes que le peinan a ella, que a su vez nos dirige a la mano de la propia calumnia con la antorcha y a la mano del odio que regresa un poco por un lado al reo, pero por otro se vuelca ya hacia el juez. ¿A qué brillante? Vamos a ver esta de cerca. Eh, Como os decía, el juez rey, las orejas de burro tienen que ver, por un lado, con la ignorancia que está representada por una de las que les habla, pero también simbolizan la credulidad, como os digo. A veces uno dice, bueno, es que a mí me lo dijeron y yo, ¿qué iba a saber? Bueno, pues te podías haber esforzado un poquito, ¿no? En averiguar si eso era verdad o no, porque ya rápidamente pasaste a juzgar y a condenar a esa persona solo porque te lo dijo alguien. ¿No? Esto es ser un crédulo, ¿no? Dice muy poco del que recibe la calumnia también, ¿no? Que no es ninguna víctima, como veis, ¿no? Y la otra también es el prejuicio. El prejuicio más bien significa la predisposición a creerlo, ¿sí? El estar abierto a creerte eso y a conectar, ¿no? Alguna cosa que tú sabes de esa persona que te puede encajar de repente con eso que te dicen y aceptarlo como una realidad. Así que orejas de burro, al que se crea todo lo que le dicen y no ejerza el uso de la razón. Bien, entonces, ¿qué sucede? La verdad está también como el reo, desnuda e indefensa un poco, en el sentido de que ella misma veis que no intenta ir contra todos estos y darles de bofetadas, sino que hace, clama al cielo. Esto yo no sé si lo habéis vivido, los que habéis dicho que sí habéis vivido una calumnia, pero esto lo dicen mucho. Dice, cuando alguien te hace un mal de no, tú no intentes vengarte. Tú pon una silla en la puerta y siéntate a esperar. Porque normalmente, como son personas tan destructivas, al final se destruyen solas, ¿no? Entonces, o muchas veces, eh, a la larga, luego al cabo de años incluso, pasa algo que dices, caramba, qué larga es la mano de Dios. Esa mano sí que también creamos en Dios o no, pero más allá de eso, como que el universo, de repente, aunque esa persona se haya ido de rositas de esa situación, al cabo del tiempo la vida le trae una situación que el que conoce lo que pasó dice, caramba, parece diseñada, ¿no? Para este acontecimiento. Bueno, ahí queda, ¿no? Obviamente Botticelli está en un entorno de personas de fe, ¿no? De personas que sí creen en Dios y que sí creen que al final, ¿no? Como se suele decir, Dios pone a todo el mundo en su lugar. O la vida pone, si no queréis decir Dios, la vida pone a todos en su lugar. La figura siniestra de este anciano negro, que ya os digo, a mí la interpretación que más me gusta es la de que es la maldad, ¿no? Porque al final, ¿qué hay detrás de una calumnia? El deseo de hacer daño a otra persona. Como digo, pues está avivada por el odio. La calumnia en sí no es tan mala como ese deseo destructivo hacia el otro, en donde la calumnia simplemente es la herramienta, simplemente es el arma con la que se le hace daño, pero el objetivo es hacer daño. Y eso, querer hacer daño a otro intencionadamente y planificadamente, orquestadamente, eso podríamos decir que eso en sí mismo es la maldad. Mientras que la verdad no intenta defenderse, no intenta arreglarlo, sino que confía un poco en esa providencia divina. Y ahora fijaos lo que os decía en el marco arquitectónico.
En el marco arquitectónico hemos dicho que lo que hay, veis, son estatuas en estos nichos hechos con grisalla, que simulan la piedra y la misma técnica, pero la que simula el bronce, ¿no? Como si fuesen placas de bronce, lo cual dota de mucha luminosidad a la escena. Siendo que es un acontecimiento oscuro, en general todo queda en un marco luminoso, curiosamente, ¿no? Veis que hay unos frisos corridos con distintas figuras. Eso es un centauro. No voy a detenerme en todo el simbolismo, pero fijaos que son centauros. Al lado de la verdad había el mito de Apolo y Dafne. Entonces son mitos clásicos. ¿A vosotros creéis que a Savonarola le gustaba mucho los mitos clásicos? Más bien poco. Entonces, si esto fuese una defensa de Savonarola, pues justamente pues habría puesto un ambiente un poco más gótico a lo mejor, o por lo menos que no hubiese relieves paganos, ¿no? Como presidiendo la escena. Es que no me puedo alargar mucho ya porque se nos echa el tiempo encima, pero fijaos que hay muchos centauros, son todos personajes de la mitología. Y de las estatuas me detengo en dos. El David, el rey David, con la espada en la mano después de haber cortado la cabeza de Goliat, y una figura femenina a la derecha que es Judith. Judith es la gran heroína que dentro del Renacimiento florentino se destacó también porque le corta la cabeza a otro, ¿no? Y hace como pareja con David. No, no son ni contemporáneos ni nada, ¿eh? Pero como símbolo son dos imágenes que precisamente, ¿quién había rescatado creando la primera escultura de un desnudo desde la antigüedad clásica con el tema del David? Donatello. Para Cosme el Viejo de Medici, esta estatua estaba en el patio del Palacio Medici Riccardi, que todavía podéis ver hoy que ahora han puesto un Apolo, y fue robada cuando se entró salvajemente a asesinar a los Medici, que consiguieron salir. Y también estaba en el mismo palacio una estatua de Judith, que hoy está en el Palazzo Vecchio. Bueno, esta está en el Bargello, todos la conocéis y no me detengo, porque si me detengo en esta estatua no coméis, no cenáis, no dormís, no, nada. Esta es menos conocida, hay una copia delante de la fachada del Palazzo Vecchio y la original está dentro, en el piso de arriba, en la Sala de los Lirios, y es Judith también cortando la cabeza de Goliat, de Holofernes. Um, Precisamente el propio Botticelli había pintado ya este tema en una cosa que es una monada, porque uno ve esta imagen. Yo la primera vez que la había visto 1000 veces en foto, y es así, es una postal, es muy chiquitina. Pero bueno, es Judith que está volviendo con su criada después de haber cortado la cabeza a Holofernes y se la lleva como testigo de su hazaña. Entonces David, justamente también se ha dicho que, fijaos que hay el David de Donatello, el David de Verrocchio y el David de Miguel Ángel, que hablaremos del David de Miguel Ángel, que también se han dicho muchas mentiras, calumnias. Y justamente, en cualquier caso, son dos estatuas encargadas por los Medici, como símbolos del arquetipo del héroe, que es el propio Cosme el Viejo, que no es rey como no lo era David, ni príncipe, ni nada, y es una figura que el destino coloca en una situación de poder, y la figura de Judith para las mujeres, que sabéis que en el entorno del Renacimiento hubo una importante explosión de la exaltación de la mujer. Por tanto, aquí tenéis la muerte de Savonarola. Después de todo lo dicho, ¿qué me decís? Más bien no parece que la calumnia a la que se refiere es la que Savonarola ha volcado contra los Medici y no al revés, o sea, no un intento de defender a Savonarola, por toda la evidencia que hemos estado viendo a lo largo de la charla. Vamos, más bien yo digo que esto es un homenaje a los Medici, en el sentido de que ahora se les está calumniando, ahora que Lorenzo ha muerto de esta manera tan trágica, que sus hijos están perdidos por ahí sin nada, con lo puesto, se han tenido que ir, pero algún día se sabrá la verdad. Yo creo que esa es la interpretación correcta, la que está en coherencia con la propia obra, con el propio contexto, más que una defensa de este personaje.
La calumnia de Apeles tuvo cierta repercusión en algunas obras. Aquí tenéis un poquito, esto es una miniatura en un libro. Veis ahí al rey con orejas de burro, con dos figuras a cada lado. Veis a la calumnia que tira el pelo a este personaje. Y allí la verdad como una virgencita, ¿la veis? Y la maldad delante. Aquí tenéis una mayólica, también bastante parecida, con la antorcha incluso, la verdad desnuda, ¿la veis? Por tanto, la obra se conoció. Ya sea que estos artistas que han hecho estas obras se han basado en descripciones de la que supuestamente pintó Apeles o que le han echado un vistazo a la de Botticelli. Bien, entonces veis que tuvo bastantes repercusiones, pero tampoco demasiado notables en la historia del arte como tema. Es un tema más bien aislado. Bueno, pues con esta charla dedicada a la calumnia os invito a reflexionar más allá de los Medici, que a lo mejor pues son personas que nos tocan en vuestra vida ni os afectan, pero a todos nos toca la calumnia, tanto para no hacerla como por si la hemos recibido, y que os deje también esa puerta abierta, que la obra de arte no es simplemente un mero objeto estético, sino también una puerta a reflexionar, ¿no?, sobre las cuestiones de la vida que nos afectan y que nos importan, y que de esta manera, pues ayudados con la imaginación de los artistas, podemos quizá pues poner un poco de claridad en esos temas. Muchas gracias.